Los modelos 3D utilizados en este vídeo forman parte del curso interactivo de Anatomía Humana de Paradigmia. Puedes encontrar más información al final de este vídeo. En el vídeo de hoy vamos a estudiar, seguimos con el plexo braquial y vamos a ir con las ramas terminales del fascículo lateral. Pero antes vamos a revisar cómo es la estructura del plexo. Recordamos que el plexo braquial es una estructura, un conglomerado nervioso que se forma en la región del cuello y que va a dar las ramas que inervan a toda la extremidad superior. Para eso contamos con las ramas anteriores de los nervios raquídeos de C5, C6, C7, C8 y T1, como veis aquí en la imagen. Esas raíces se unen formando troncos. Tenemos un tronco superior, tenemos un tronco medio y tenemos un tronco inferior. Y cada uno de esos troncos van a dar divisiones, una división anterior y una división posterior. Las tres divisiones posteriores de los tres troncos se unen en el fascículo posterior. Y las divisiones anteriores se unen formando las divisiones anteriores de los troncos superior y medio, formarán el fascículo lateral, y la división anterior del tronco inferior formará el fascículo medial. En el anterior vídeo vimos cuáles eran las ramas terminales del fascículo posterior y en este vídeo vamos a ver cuáles son las ramas terminales del fascículo lateral, que ya podéis ir viendo que es el nervio musculocutáneo y el nervio mediano, pero acordaros de que el nervio mediano recibe raíz nerviosa del fascículo lateral y del fascículo medial. Ya podemos ver aquí en este modelo en real cómo es la estructura del plexo braquial del que decimos. Tenemos el cordón posterior del plexo braquial y tenemos como el cordón posterior da una de las ramas terminales, que es este primer nervio musculocutáneo, y el nervio mediano, que podéis ver que tiene aferencias nerviosas del cordón lateral y del cordón medial. Aquí en el centro, más al fondo, podemos ver el cordón posterior, pero las ramas terminales de este cordón ya las hemos visto en otro vídeo. Así que ahora vamos a pasar a ver cada una de estos dos nervios terminales. El primero es el nervio musculocutáneo. Tenemos los músculos que inerva, pero los vamos a ver más adelante. Si os dais cuenta, tenemos aquí el bíceps braquial un poquito transparente, por lo que aún podemos ver un poco el recorrido del nervio musculocutáneo. Lo primero que pasa es que una vez que se origina, va hacia abajo y hacia afuera, pasando por encima de los vasos de la arteria axilar, que ya veremos en otro vídeo, y lo que hace es acabar llegando al borde medial del coracobraquial, que es este músculo que tenemos debajo de este tendón del bíceps, este músculo coracobraquial, pues veis que justo emerge ahí por su cara lateral, y va a descender acompañando a este músculo y a la porción o a la cabeza corta del bíceps. A continuación, perfora el coracobraquial y acaba saliendo por la celda anterior del brazo. Recorrerá esta celda anterior entre el músculo braquial derecho y el bíceps braquial, ahí en el medio, ¿vale? Que lo podéis ver ahí bien. Y una vez que llega al codo, se va a posicionar en el canal bicipital externo. Y luego lo que hace es perforar la aponeurosis superficial y lo que hace el nervio es hacerse superficial, que es en este momento cuando ya tiene dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, que lo que hacen es recorrer el borde externo del antebrazo. ¿Ves? Toda esta parte aquí, aunque no veáis los músculos, se corresponde con el borde externo del antebrazo y llegará hasta la articulación de la muñeca. Hasta aquí tenemos el recorrido del nervio musculocutáneo. A nivel motor, este nervio va a tener la responsabilidad de darle las fibras motoras a los músculos que tenemos aquí marcados, que son el bíceps braquial, el coracobraquial y parabraquial. En el caso del bíceps braquial, que es el músculo grande que tenemos aquí en transparente, habrá una rama para cada cabeza, para la cabeza corta y para la cabeza larga. Y ahora vamos a ver la parte sensitiva. El territorio de las extremidades superiores, del que recoge la sensibilidad este nervio musculocutáneo, va a ser, si os fijáis en la imagen de la izquierda, que es una vista anterior de la extremidad superior, veis como en la zona del antebrazo, en la zona externa, que está de un color marrón aproximadamente, hay un nervio que es el cutáneo lateral antebraquial. Y es una rama del nervio, o sea, es la rama sensitiva de este nervio musculocutáneo que recoge la inervación del borde externo o lateral del antebrazo y también del codo. Porque si os fijáis un poco también en la imagen de la derecha, que es la vista posterior, y si os fijáis en la cara más externa, la cara más lateral, veis también que aparece un poco del nervio cutáneo lateral antebraquial. Por lo tanto, fijándonos un poco en cuáles son los nervios que inerva motrizmente este nervio musculocutáneo, que son qué músculos inerva motrizmente el músculo cutáneo, que son músculos flexores del codo, van a flexionar el antebrazo. ¿Qué ocurre si se lesiona
pues que no podremos hacer una flexión con fuerza. También veremos que al inervar estos músculos participa ligeramente en el proceso de supinación del antebrazo. Ahora vamos a estudiar la siguiente rama terminal del fascículo lateral, que es el nervio mediano. Este nervio mediano habíamos dicho que se originaba o tenía dos raíces nerviosas, tanto del fascículo lateral como del fascículo medial, que aquí no se ve porque está como transparente. Vemos aquí las dos raíces nerviosas para unirse en el nervio mediano. Este nervio mediano es un nervio muy largo, es un nervio muy voluminoso, que ahora lo que hace es abandonar esta región axilar, siguiendo tanto a la arteria como a la vena humeral. ¿Por qué? Porque van a formar lo que se conoce como el paquete vasculonervioso del brazo. Ahora lo que hace es descender medialmente al tríceps y va a llegar hasta la región del codo. Ahora ya que está en la región del codo, lo que va a hacer este nervio medial es introducirse en la celda anterior del antebrazo. Y eso lo hace porque se va a meter entre las dos porciones del músculo pronador redondo y después, una vez que se ha introducido al interior de la celda anterior, va a discurrir entre el flexor superficial de los dedos, que es este que tenemos aquí, y el flexor profundo que está por debajo. Si lo retiramos, vemos que este es el flexor profundo y va a ir entre medias de las dos. Después llegará hasta la zona de la muñeca. Vemos aquí cómo llega hasta la zona de la muñeca. Pasará por debajo del retináculo flexor y se acompaña del flexor largo del pulgar por fuera y de los flexores de los dedos índice y medio por dentro. Una vez que está en la palma de la mano, cuando ha pasado por debajo de la aponeurosis palmar, se va a dividir dando las dos ramas terminales que tiene. Tenemos una rama tenar, que va a ser toda esta de aquí, para dar la inervación de los músculos de la eminencia tenar del pulgar, y luego tenemos las ramas digitales, que son todas estas ramas. Entonces, a nivel motor, a nivel de a qué músculos inerva este nervio mediano, vemos que a nivel del brazo no va a inervar a ningún músculo, pero en el antebrazo inerva la celda anterior, a todos los músculos de la celda anterior, excepto al músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo y los fascículos para el cuarto y el quinto dedo del flexor común profundo. Entonces, como el nervio mediano va a producir la inervación de toda la celda anterior del antebrazo y sabemos que es una región muy completa, vamos a ver cada uno de los planos, que ya sabéis que son 4 planos en la celda anterior del antebrazo, que lo tenemos en el vídeo de miología del antebrazo, pero vamos a recordarlo ahora. Y aquí tenemos fundamentalmente 4 planos. Este es el plano más superficial, que está compuesto por el músculo pronador redondo, por el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. Si ahora nos vamos al plano siguiente de la celda anterior, tendremos directamente el músculo flexor superficial de los dedos. El segundo plano va a ser directamente este. Si ahora nos quitásemos este flexor superficial y nos vamos al tercer plano, tenemos el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Recordad que el nervio mediano discurría entre el flexor profundo y el flexor superficial que estaba en el plano anterior. Y si ya nos vamos al último plano de la celda anterior, estaría directamente formado por el pronador cuadrado, ¿vale? Entonces recordamos que el nervio mediano va a inervar toda la celda anterior, a excepción de los músculos que era el flexor cubital del carpo y los fascículos para el cuarto y quinto dedo del flexor común profundo. Ya por último nos queda ver cuál es su función motora dentro de la región de la mano. Aquí va a inervar a todos los músculos de la eminencia tenar, que van a ser los músculos que se encargan de producir la movilización del dedo pulgar, y luego también inerva los dos primeros lumbricales, que son los del índice y los del dedo corazón. ¿Qué ocurre? Que dentro de los músculos de la eminencia tenar tenéis que tener en cuenta que no inervará al aproximador del pulgar y al fascículo profundo del flexor corto del pulgar. Y ahora, para ver cuál es el territorio del que recoge la información sensitiva este nervio mediano, nos iremos a esta imagen otra vez. Vemos que vamos a dirigirnos directamente a las manos, y si vamos a la visión anterior, en la imagen de la izquierda, si os dais cuenta, en la mitad lateral, que tiene ese color verde clarito, lo que hace el nervio mediano es recoger la sensibilidad de la mitad lateral de la palma de la mano. Vemos incluso que hay una línea que separa aproximadamente en el cuarto dedo de la otra inervación sensitiva que la va a coger el nervio cubital, pero también si nos vamos a la parte del dorso de la mano y recordamos que el nervio radial no recogía la punta, no recogía la información sensitiva de la punta del segundo y tercer dedo, aquí lo va a recoger el nervio mediano. Así que recordamos, mitad lateral de la palma de la mano y el dorso del segundo y tercer dedo.
Entonces, ya sabiendo cuáles son los músculos a los que inerva el nervio mediano, podemos ver que es el músculo que se encarga de hacer la flexión del carpo, la flexión de los dedos y que además al inervar la musculatura tenar es muy importante en los movimientos del pulgar y en la pronación. Es como si fuese un poco lo contrario de la función del nervio radial en el antebrazo y en la mano. Por último, tenéis que tener en cuenta que el nervio mediano es un nervio muy largo. Aquí en esta imagen estamos viendo cuando pasa por debajo del retináculo flexor, y es que la muñeca, es por eso que os ponemos esta imagen, es la zona en la que es más probable que se lesione el nervio mediano, porque podría lesionarse, por ejemplo, en el antebrazo también, pero el antebrazo o incluso más en la región del brazo está más protegido, en la muñeca está más desnudo. Además es que es más probable que tengamos una lesión en la muñeca, si nos caemos nos apoyamos con la muñeca, podemos tener más golpes. Lo que ocurre si se lesiona este nervio mediano es que los músculos a los que inerva van a atrofiarse y concretamente pues se va a visualizar como en la región de la musculatura tenar vamos a tener una atrofia muscular. El vídeo que acabas de ver forma parte de nuestro curso online de anatomía humana, el primer curso interactivo del mundo diseñado para optimizar al máximo tu proceso de aprendizaje. Aprenderás la anatomía humana de una forma sencilla y rápida, gracias a nuestra plataforma educativa especialmente diseñada para ti. Podrás encontrar más información en la descripción del vídeo o en el comentario destacado. Decide llevar al siguiente nivel tu carrera profesional con Paradigmia, tu plataforma online de ciencias de la salud.